Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal para poder aprender un poquito más acerca de la historia del Perú y también del mundo. Vamos a continuar, chicos, sin más preámbulos, no vamos a hacer mucha entrada a el tema que estamos desarrollando y hoy día ya lo terminamos, ¿ok? El tema que estamos desarrollando es el de las guerras napoleónicas, ¿no es cierto? Yo te estoy contando esa historia. Ya hemos tratado sobre las guerras napoleónicas acerca de cómo se inicia, cómo llega al poder Napoleón Bonaparte, ¿no? Las batallas con las cuales él poco a poco se va haciendo conocido. También ya hemos visto, mientras él era cónsul de la República Francesa, cómo poco a poco también se va ganando prácticamente el cariño y el afecto de todo el pueblo francés. Tenía mucha popularidad ese señor. Y finalmente cuando llega a ser emperador de Francia y es coronado por el Papa Pío VII como emperador de los franceses. Y aquí es donde empiezan otra vez las coaliciones, comenzando desde la tercera coalición hasta la última, que va a ser la séptima, y como en más de una ocasión las potencias europeas trataron de derrotarlo para que de esta manera puedan reinstaurar otra vez en Francia el modelo absolutista, cosa que ya con las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de república, de democracia y todas esas cosas se estaban diseminando precisamente porque Napoleón, a pesar de que él era emperador de Francia, rescató muchos principios que había dejado la Revolución Francesa. Habíamos hablado de la tercera coalición, cuarta coalición, ya donde incluso Prusia se une también a la lucha de Austria, Rusia, Inglaterra, que eran los enemigos de Napoleón. Habíamos dejado precisamente el tema anterior en que los rusos supuestamente se habían vuelto aliados de los franceses, ¿no es cierto? Después de la batalla del Tilsit. Pero este bloqueo continental que había impuesto Napoleón en Europa, esta línea roja que vemos por acá, había sido desobedecida y simplemente no quisieron seguir ese bloqueo Portugal, ¿no es cierto? Y debido a eso es que en el año 1807 Portugal también fue invadida, pero posteriormente también España, destronando al rey Fernando VII, que incluso él más bien le había quitado el trono a su padre, Carlos IV. Entonces en España estaba habiendo problemas y esa situación la aprovecha Napoleón Bonaparte para también invadir ese territorio. Poniendo en el trono de España a su hermano, a José Bonaparte, que a partir de ese momento, como rey, llevó el nombre de José I, pero la gente de España lo empezó a llamar como Pepe Botellas, ¿no? Peyorativamente, así despectivamente. Entonces, vimos que España y Portugal también fueron invadidas. Pero un país más, en este caso, va a desobedecer este bloqueo continental impuesto por Napoleón Bonaparte en Europa. Y no estamos hablando nada más y nada menos que de su supuesto aliado. Estamos hablando de Rusia, que en el Tratado de Tilsit se había vuelto aliado, ¿no? El emperador Alejandro se había vuelto aliado de Napoleón. Sin embargo, no estaba de acuerdo con el bloqueo continental, ya que a Rusia también le estaba perjudicando esa falta de comercio con Inglaterra. Por lo que simplemente los rusos decidieron romper el bloqueo y reanudar sus relaciones comerciales con Gran Bretaña. Esto, muchachos, dio como respuesta que el emperador Napoleón Bonaparte decida llevar sus tropas desde Francia hasta Rusia. Una larga trayectoria, un largo camino, aunque también de acá, ¿no? Del ducado de Varsovia, que era aliado de los franceses, también salió otra guarnición. Pero muchachos, la invasión de ese país tan grande que estamos viendo podría significar para Napoleón dos cosas: la victoria completa y dueño absoluto de Europa, o en todo caso, su ruina definitiva. ¿Qué es lo que pasó? Bien, veamos entonces. La quinta coalición se organiza. En este caso, Rusia traiciona a los franceses, ¿sí? Porque se supone que había un trato. La respuesta de Napoleón: muy bien, Rusia, ahora que te toca, invasión, tú no te libras. Y es así como las tropas francesas invaden territorio ruso. Los franceses en un principio arrasaron con todo a su paso, llegando incluso hasta la misma capital, a la ciudad de Moscú. Pero aquí hay dos factores importantes que hay que tener en cuenta. Por uno, la táctica de guerra de los rusos. Ellos practicaban una estrategia llamada tierras arrasadas. Eso consiste en no dejarle abastecimiento de alimentos ni de provisiones a los enemigos. Prefieren incendiar sus chacras, arrasar con todo, para que en este caso los franceses no tengan cómo abastecerse, sobre todo a su ejército, a la Gran Armée, que era en aquel momento el ejército más poderoso del mundo, el ejército de Napoleón. Parecía invencible, pero en Rusia va a pasar algo terrible.
Y una vez que Napoleón llega a Moscú, llega a la capital, por decirlo así, una de las ciudades más importantes, bueno, la capital no, la capital era San Petersburgo, ¿ok? Moscú, sin embargo, era una ciudad muy importante, a pesar de que en aquellos años no era la capital de Rusia, ¿ok? Pero una vez que llega ahí al centro de Rusia, los rusos abandonaron la ciudad, nadie se encontraba ahí. Napoleón entró creyendo de que había triunfado, de que ya había ganado. Y los rusos le prendieron fuego a la ciudad, eso sí. Entonces prácticamente Napoleón y sus tropas se quedaron ahí, no había provisiones, todo estaba quemado. Y cuando ya pues dijeron, bueno, la retirada, ¿no? Hay que regresar, hay que volver a Francia, ¿no? Mira, desde acá hasta acá. Pero muchachos, aquí hay otro factor importante con el que Napoleón no contó, y es el terrible invierno ruso. Muchos dicen que el invierno derrotó a Napoleón. Yo diría que fueron las circunstancias, ¿ok? Porque también hay que tener en cuenta que los rusos, esa táctica de arrasar con todo para no dejarle provisiones al enemigo también es buena, ya que directamente los rusos no tenían oportunidad contra el poderoso ejército francés, así que utilizaban esa táctica. Pero a eso súmale que el pesadísimo invierno de Rusia, al cual los rusos estaban acostumbrados, pero los franceses no, terminó por destruir al ejército de Napoleón, a la Gran Armée. ¿Por qué? Porque Napoleón, cuando quiso regresar a Francia, ya no lo podía hacer. La nieve y el invierno acabaron a su ejército. El ejército de Napoleón murió, no murieron por las balas, por los combates con los rusos, murieron de frío, de hambre, y a duras penas un poco del ejército de Napoleón, incluido él, pudo regresar a Francia. Muchos consideran que la invasión a Rusia es el error cometido por Napoleón. Tal vez, de no haber sido por esta invasión, él hubiese continuado en el poder en Europa. Otros señalan que fue España, porque en España también inicia la guerra de guerrillas, ¿no es cierto? Los españoles, por otro lado, ¿ves estos puntitos de acá? Estas batallas en España también terminaron por poco a poco debilitar al emperador. Entonces, muchachos, en el este, allá, y en el oeste, y Francia en el centro, solamente era cuestión de tiempo de que el poder de Napoleón poco a poco vaya disminuyendo. Así, muchachos, las tropas aliadas, británicas, españolas, todos ellos ya estaban entrando por este lado a Francia. Por otro lado, luego de la derrota en Rusia, otra vez Austria, Prusia, otra vez le declaran la guerra a Napoleón. Entonces, es lo que estamos hablando acá, la sexta coalición. En esta sexta coalición, prácticamente rodeado por el este y por el oeste, y sin un ejército, porque recuerda que la mayor fuente de poder de Napoleón era su ejército, pero lo perdió en Rusia. Ahora, ¿con qué ejército disponía? No, de repente incluso reclutó jóvenes, adolescentes, para que formen parte del ejército francés. Sin embargo, muchachos, sin ese poder que le daba su ejército, prácticamente era ya se sabía quién iba a tener la victoria. Hay una batalla decisiva, la batalla de Leipzig. En la batalla de Leipzig, esto es en Alemania, es decir, más o menos por acá, muchachos, acá en la batalla de Leipzig, finalmente las tropas aliadas derrotan a Napoleón Bonaparte. A esa batalla también se le llama la batalla de las naciones, ¿no? Por la cantidad de países que participaron, todos contra Francia. Una vez que fue derrotado en la batalla de Leipzig, Napoleón fue fue exiliado, obviamente destronado, le quitaron su trono como emperador de los franceses, y para seguir diciendo, ¿no? Como diciendo, ya vas a seguir llevando el título de emperador, pero vas a ser emperador de una isla que está por acá, que casi ni se nota por aquí, ¿ya? Una isla en el mar Mediterráneo llamada Elba. Entonces, Napoleón seguía teniendo su título, pero como emperador de Elba, ¿sí? En otras palabras, ya no era el dueño de Europa, ya no era el gobernante de Francia. Y en Francia, las potencias aliadas que derrotaron a Napoleón volvieron a poner en el trono de Francia a los Borbones, es decir, Luis XVIII, ¿ya? Que yo no entiendo qué pensaban ellos. Los franceses habían tenido 10 años por los cuales habían pasado por toda la revolución, un proceso de cambios políticos, democráticos, ya sabían lo que es tener libertad, igualdad, equidad, todas esas cosas, muchachos. Y que ahora vengan y les pongan un rey otra vez, era como un golpe, una cachetada, así de simple, una traición. Y lamentablemente pues lo que querían todos estos países enemigos de Francia era volver a poner el absolutismo, porque todos ellos eran absolutistas también. Al menos en Austria, Rusia, en España, había absolutismos. No les convenía eso de que haya una república, no, pues no estaban de acuerdo. Eso hizo de que todos se confabulen contra Napoleón Bonaparte. Sin embargo, muchachos, hay algo chévere acá.
Napoleón, el gran Napoleón, logra escapar de Elba, a pesar de que había vigilancia y todo, y sale de esa isla, ¿sí? Y regresa otra vez a Francia, sabiendo, conociendo de que el rey Luis XVIII, el nuevo rey que pusieron en Francia, no tenía mucha popularidad y el pueblo lo detestaba. Una vez que Napoleón llega a Francia, incluso mandan una guarnición, un ejército para que lo detenga, ¿sí? Y al contrario, en vez de detenerlo, cuando vieron a su emperador otra vez ahí frente a ellos, todos ellos se pasaron al bando de Napoleón, lo que podemos ver en esta pintura. Y Napoleón otra vez contaba con un ejército. Luego de eso, Luis XVIII, todo valiente, se escapa de Francia porque sabe que Napoleón está de regreso. Y es ahí donde Napoleón vuelve a tomar el poder. Otra vez Napoleón es dueño de Francia, ¿sí? Y se instaura el gobierno de los 100 días. Es llamado así porque solo duró ese periodo de tiempo, ya que inmediatamente se forma la séptima coalición. Otra vez, los países de Europa se unen, porque ya saben que Napoleón otra vez ha regresado y ya sabes, ¿no? Que ellos lo que buscan es su destronamiento. Su destrono, perdón, bueno ya, la cuestión es que buscan sacarlo del poder, ¿sí? Y ahí se libra la batalla definitiva de las finales y de las más épicas de la historia. Es como la batalla final de un videojuego. Acá se decide todo, si ganas o pierdes. Y esa es la batalla de Waterloo. En 1815, las tropas francesas se enfrentan a los británicos. ¿Te acuerdas que los británicos siempre actuaban desde la sombra, como no interviniendo directamente en los asuntos de Europa? Es como que querían que Napoleón pierda, pero nunca se metían directamente. Apoyaban a España, mandaban tropas a Rusia, sí, pero no directamente. En cambio, en la batalla de Waterloo, ya Gran Bretaña se toma esto en serio y se enfrenta directamente a Napoleón. Cuando Napoleón tenía todas las de ganar, estaba a punto de triunfar en la batalla de Waterloo, aparecen los prusianos. En ese último momento, con ayuda de los prusianos, los británicos logran derrotar a Napoleón, por lo que la batalla de Waterloo es la derrota definitiva del emperador de los franceses. Eso en 1815. En la batalla de Waterloo, el ejército francés es derrotado, y aquí, muchachos, pues pasaríamos a lo que es otra vez volver a poner en prisión a Napoleón, ya que tenerme en una isla ahí en el Mediterráneo es peligroso. Esta vez Napoleón Bonaparte fue exiliado a una isla en el océano, más o menos tendría que estar por acá, en el océano Atlántico, en el Atlántico Sur, ya cerca Sudamérica incluso, una isla que se llama la isla Santa Elena, donde prácticamente tuvo un arresto domiciliario porque estaba vigilado por las naves inglesas, y donde Napoleón vivió hasta el día de su muerte en 1821, aparentemente de una enfermedad en el estómago, le dio úlceras. Unos dicen que los británicos probablemente lo hayan envenenado. Las circunstancias exactas todavía son materia de investigación, hay muchas versiones en realidad, ¿eh? La cuestión, muchachos, volviendo a la situación política de Europa, es que en Francia, ya Napoleón derrotado, esta vez de manera definitiva, se volvió a poner a Luis XVIII en el trono. Esto va a dar cabida a que haya más revoluciones que estudiaremos después. Entonces, chicos, situación. Después de esto, muchachos, debido a las conquistas de Napoleón Bonaparte, hay muchas consecuencias importantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la rivalidad entre Francia, Austria, o entre Francia contra Prusia. O sea, ya son acá enemistades que se van a ir a lo largo de los años, décadas, incluso al siguiente siglo. Otra cosa, debido a las conquistas napoleónicas, las ideas de la Revolución Francesa no solo se quedaron en Francia, sino que fueron diseminadas por Europa, e incluso llegaron hasta América. Una de las consecuencias más importantes de estas guerras napoleónicas es que en Sudamérica inicia la guerra de la independencia de muchos países, ¿no? Que hoy en día son países: Perú, Chile, Bolivia, Argentina, México, incluso en Centroamérica o en Norteamérica. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Y otra razón por la que es importante las guerras napoleónicas también es porque se definió un nuevo mapa de Europa. Porque debido a estas conquistas, las fronteras fueron alteradas, ¿no es cierto? Napoleón invadió territorios que no eran originalmente de Francia.
Por lo tanto, se convocó una reunión llamada el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena, en 1815, se dibujó un nuevo mapa de Europa, pero lastimosamente esa nueva delimitación de países lo único que iba a originar eran futuros conflictos que más adelante incluso están relacionadas con la Primera Guerra Mundial, que es 100 años después de esto, ¿ok? Entonces, este capítulo con esto termina. Ya sabes que esta información es limitada, porque yo no te estoy dando todo lo que tú podrías informarte a través de libros, de diferentes textos, incluso en línea, ¿ok? Así que tienes que ser lo siguiente: lee, infórmate y por favor transmite este conocimiento compartiendo este video para que las demás personas también sepan sobre estos acontecimientos de la historia mundial, ¿sí? En otras palabras, comparte el video y también suscríbete a mi canal para que puedas estar informado cada vez que subo un nuevo material. El siguiente tema que vamos a trabajar va a ser acerca de las rebeliones indígenas y las conspiraciones criollas, pero ese es un tema netamente de historia del Perú, así que ya nos estamos viendo en esta oportunidad. Ya, eso sería todo. Gracias por su atención, ya nos estamos viendo. Cuídense, muchachos.